¿Cuánto cuesta hacer la compra en Estados Unidos? 32 dolaritos. ¿Es caro o es barato? 11,38. ¿Y qué productos raros nos encontramos? Oreo de menta. Hemos venido a Walmart, una de las cadenas de supermercados más importantes acá en Estados Unidos. Está por todos lados. Su competencia es Target también, que está por todos lados. Y vamos a dar un par de vueltas, vamos a ver los precios, vamos a ver qué cosas nuevas encontramos que no están en nuestro país. Nosotros somos de Argentina. Si no saben, si llegaron acá de casualidad, somos Mecha y Wally. Hemos viajado en casa rodante y ahora estamos haciendo un viaje especial por Estados Unidos. Y los videos de supermercados por países son nuestros videos favoritos, así que acompáñennos. Y vamos a grabar cámara en mano porque a la gente de los supermercados no les gusta que estén filmando adentro del supermercado. No entendemos bien por qué, porque es como una publicidad gratuita para ellos. Pero bueno, vamos a estar ahí con un poco de cautela. Apenas entramos nos encontramos en el sector de verdulería y frutería. Y la verdad que la fruta no es algo económico en Estados Unidos, ya lo hemos visto en varias ciudades. Por ejemplo, la libra, que es más o menos medio kilo de tomate, te sale 1,27. Limón a 58 centavos, morroncito a 1,32. Banana, la libra, 50 centavos de dólar. No me parece tan caro esto. En cuanto a verdulería, ellos tienen también mucha cosa ya preparada. Por ejemplo, ensaladas ya preparadas. Cada ensalada sale 2,97. A veces hay promociones de 2 por 1 o está más barato. También tienen verduras frescas y ya lavada. Pero sí lo que usan es demasiado plástico. Por ejemplo, mirá las zanahorias ahí. Puro plástico de zanahorias, puro plástico. Mirá esto. Solo para envolver te usan muchísimo plástico. Todo es rápido y que se pueda consumir en el momento. ¿Te preparaste el matecito? ¿Querés comer algo con el mate? Bueno, tenemos acá las donas. Vienen por 12, te sale 5,97 y tenés mucha variedad acá, ¿no? Se ve que es algo que se consume muchísimo. No nos han mentido en las películas, no nos mintieron los Simpsons. Hay muchas donas. Pan lactal, así lo llamamos en Argentina, no sé cómo se llama en su país, 1,47. Bueno, por supuesto que todo es más caro que en Argentina, porque el cambio no nos favorece para nada. Todo es carísimo para nosotros, pero la carne es un tema súper importante para los argentinos, sobre todo, y acá hay mucha diferencia de precio. Estos bifecitos para milanesa están 7,51. Menos de medio kilo de carne picada para hacerte un pastelito de papa, también 7,64. Te vas a hacer unos chinchu, te sale 6,75. No te vas a quedar corta con las empanadas, con el relleno de empanadas no te vas a quedar corto acá, ¿no? En un buen cumpleaños se necesitaría toda esta cantidad de carne picada y más por un módico precio de 32 dolaritos. Son 10 libras, aproximadamente 5 kilos. Podríamos hacer tranquilamente el festejo del Dibu Martínez. Ustedes me entienden. Y si te querés hacer tu asadito, acá tenés unas ribs, que es lo más parecido que encontramos a nuestro asado. Y te sale 11,38. Esto que son, ¿cuánto trae esto? 2 libras con 88. Pollo, acá consumen muchísimo pollo. Y acá tenés 5 pechuguitas de pollo a 13,22. Mirá cómo te viene el fiambre, acá en tapercito te lo venden. Acá es todo rápido, para poder hacer rápido y optimizar el tiempo. Y te juntás a ver el partido con tus amigos, tus amigas, ya te venden la picadita armada. Mirá, un salamincito, queso y aceitunas. Esto te sale 3 dólares con 13. Pero eso no es nada. En una caja tenés la vianda de tu hijo o de tu hija para el colegio. Ya te viene el sanguchito, la galletita, el postrecito y el juguito. Listo, le mandás la cajita y chau. Tan solo por 3 dolaritos. Acá ser padre, ser madre es más fácil. Después vemos que, a diferencia de Argentina, todo mucha cantidad. Miren este queso. Miren, acá tenés que te mezclan queso cheddar con queso común. Te sale 17,68. Y acompáñenme al sector lácteos y yogur, que es un mundo maravilloso. Hay para todos, para lo que quieran, acá hay. Mira, tenés todos estos 5 yogurcitos, te salen 2,98. Los 4 yogurcitos, estos están muy ricos, los hemos probado, 1,96. La leche te la venden así, enorme, no hay sachet de leche, por lo que vemos, te la venden así en botellón, te sale 3,29. Y te viene de a 3 litros o de 1,5 litros. Y hay todas estas variedades.
Y algo que como argentinos nos llama la atención, no sé cómo será en el país de ustedes, es que de todo hay muchísima, muchísima variedad. Nosotros tenemos bastante variedad de productos en nuestros supermercados, la verdad es que sí, pero acá es inmenso. De leche hay todo un sector, de jugos todo un sector, lo mismo de yogures, de lo que quieras. Los huevos, tenés de 1,34 los más baratos, que son 12 huevitos. Si no, después tenés diferentes precios. Acá 2,58. Después tenés orgánicos por allá que te salen $3. Botellón de café helado de Starbucks, 6,28. No me resulta tan caro esto. Veamos precio de los vinos, que también para los argentinos es muy importante esto. Tenemos, por ejemplo, mira, un Cabernet Sauvignon te sale $22. Hay algunos un poquito más baratos, son $17. La verdad que es caro, ¿eh? Es caro, porque en Argentina un vino bueno te sale mucho menos que esto. Acá estamos en el sector de cerveza. Esta cerveza nos encantó, Modelo, pero es mexicana, la venden mucho. Y lo que tenemos que destacar de esto es que no te venden mucha cerveza por unidad. Hay algunas que sí, pero en su mayoría, si querés tomar una cerveza, tenés que llevar las 6. Así que estás obligado a emborracharte. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Y claro que sí, no podía faltar la coquita, la cocucha. Estamos en el paraíso de la coca. Uno llega a Estados Unidos y empieza a consumir coca desesperadamente. Y hay de un montón de sabores. También hay de cherry, que la verdad no la probamos. Hay de dieta, bueno, hay Sprite. Ahí hay millones de coquitas en todos los tamaños. La grande sale 2,68. Gusto raro y particular, Coca-Cola Cherry Vainilla. Toma pavo. Algo que nos parece caro en comparación a Argentina es el agua que, dicho sea de paso, tampoco te la venden por unidad. Como pueden ver, tienes que llevarte un pack enorme. Por ejemplo, esa te sale 1,34, que son 3 litros. Un besito en el supermercado sin romper nada. Diferencia que notamos con Argentina, los pasillos son mucho más largos. Por lo menos el doble de largos. Enorme. Cuando tenés que atravesar un pasillo, no terminás más. Diferencia con supermercado grande de Argentina, acá el Walmart es inmenso, es enorme, enorme y cada sector es muy grande. Por ejemplo, el de ropa. El de ropa en Argentina siempre tiene destinado a un sector chiquitito. Acá el sector de ropa es enorme. Y así con todo. ¿Por qué es esto? Porque el estadounidense acostumbra a venir una vez al mes, una vez cada 2 semanas a hacer una compra grande e irse. A diferencia de nuestro país, donde también tenemos el almacén de la esquina, que nos falta algo, vamos en el momento caminando y lo compramos. Bueno, acá no. Acá hacen una compra grande y después vuelven de vuelta al supermercado al tiempo para reponer todo. Las Oreo son mis galletitas favoritas y supongo que la de muchas personas de acá. Y miren, tenemos Oreo tipo torta, que es como de vainilla. Oreo también, rara. Acá son tipo sándwich, pero más parecido a una torta que una galletita. Hay de chocolate, de esto creo que es de maní, hay de menta, hay esto que es más tipo torta todavía. Bueno, miles de sabores de Oreo para probar. Lo malo es que no venden de unidad, entonces no es que puedo probar todas. Tendría que elegir cuál para llevarme un montón. Medio kilo de Oreos te sale 3,98. Y déjenos en comentarios si alguien probó esta Oreo de menta y a ver qué tal. No creo que sea demasiado rica. Y estamos en un problema, porque cada vez que visitamos un país nos gusta llevarnos productos para probar, pero acá llevarte un producto es llevarte un pack enorme de 20.000 productos que también te ocupa obviamente espacio en la valija. Y mucho peso, porque todo es medio kilo, 1 kilo, entonces no podemos. Pero bueno, veremos y después les vamos a mostrar qué nos terminamos llevando. Una bolsita de mini pretzel te sale 3,62. Creo que para probar cositas vamos a tener que ir a un mini market que hemos visto que hay en los barrios. Mini market, onda el de Apu de los Simpsons. Sí. Bueno, ahí sí venden cosas por unidad o paquetes más chiquitos, porque acá queríamos llevarnos unos pretzel, pero solo están en paquete enorme. Pero esos supermercados no son tan comunes acá. No es como allá que en cada cuadra tenés un mercadito chiquito. Acá es más difícil de encontrar. Los chocolates Hershey, que son tan comunes, te sale así una tableta enorme, 2,98, si no, un poquito más chiquito, 2,16. Esto sí lo podemos llevar, me parece. Vamos a probarlo. Tenés un cumpleañito, una fiestita, venite a Estados Unidos a festejarlo porque hay
todas las papitas y chisitos que vos quieras en el mundo. Picantes, no picantes, con cheddar, con jalapeño, de limón, de barbacoa, lo que quieras lo encontrás acá. Picadito de precios, estos chisitos que los probamos están buenísimos, son 4,48, tenés 4,48, 2,58, las clásicas Lay's, $5. Los famosos Kellogg's, el del tigrecito, te sale 3,98. Estos, los Fruit Loops, también, que son muy comunes, te salen 5,48. Mirá qué bueno esto, si querés probar un poquito de cada uno, tenés este mix, te trae absolutamente todos por $5,23. El aceite, hay poquita variedad nomás, ¿eh? Tenemos acá solo esta gondolita de aceite y, por ejemplo, este te sale 4,22. Las famosas sopas Campbell's, no sé cómo se pronunciarán, pero son preciosas realmente. Son muy lindas, me voy a llevar una, aunque sea para hacer de maceta. Llegamos al sector de los pan lactal. Tenés primera marca Bimbo, te sale 3,34. Pero tenés la marca del supermercado, que es esta marca Great Value, que te sale 1,46. Estuvimos comiendo nosotros en esta semana y la verdad que impecable. Te querés hacer unos fideitos, te sale 1,76 acá. Después tenés la marca del supermercado, así estos fideos moñito, te salen 1,18. En cuanto a aderezos, hay de todo y yo me vuelvo loca porque me gustaría poder llevarme todo y probar. Hay salsa francesa, ranchera, esta es súper típica acá, todo te lo sirven con salsa ranchera, alioli, con aceite de oliva. Las mostazas son un paraíso, tenés con azúcar negra, de Dijon, con mostaza. La verdad son todos riquísimos, acá condimentan todo espectacularmente bien y le ponen aderezos espectaculares. Bueno, y precios tenés de todo, desde algo barato a $1 hasta $5. Felices porque encontramos algo chiquitito que podemos llevar en la valija. Tenemos un tabasco, no es exclusivo esto de Estados Unidos, bueno, no lo sé, pero sale 1,90. Esto es lo que hablábamos antes de cómo optimizan el tiempo ellos con la comida, o por lo menos es lo que vimos nosotros en estos días, que te venden, por ejemplo, el salmón con la salsa arriba y los vegetales para que vos metas en el horno y listo, te sale la comida hecha y espectacular. Y estamos en época de Halloween, así que acá tenemos las calabazas, te sale una a 4,58. No saben qué lindas están decorando todas las casas con calabazas en la puerta, con muñecos, con esqueletos, con todo. Y hablando de variedad, estamos en el sector animales. Hay comida de todo tipo, juguetito, otras comidas esas típicas húmedas, un montón de cositas para tus mascotas. La verdad que hay de todo, opciones de todo. Llegamos al sector limpieza, tenemos por ejemplo líquido para limpiar el piso, te sale 1,14. Pero tenemos también mucho más caro, este que es Mr. Clean, mirá, que te deja la casa bien limpia, el señor Clean, 11,37. Hay algo raro acá, y es que algunos productos están como cerrados bajo llave, entonces hay que llamar a un personal de acá para que te abran y poder comprar, por ejemplo, esos líquidos que son suavizantes para ropa. Esponjita, 1,38. El detergente no es tan barato, 4,44 este que es grande o 2,98 el más chiquito. Líquido para la ropa, este estuvimos viendo que es el que más usan, sale 20,97 y dura 74 lavados. Papel higiénico tenemos acá, este que viene por 8 te sale 6,43. Si querés comprar por unidad te sale 1,22 el Scott. No veo si hay otro más barato, pero bueno. Miren esto, los Hot Wheels te salen 1,24. Eso nos parece bastante barato. En Argentina están caros. Y ahí están los muchachos aprovechando. Se están llevando todo ese carrito lleno de Hot Wheels. Pensé que era gente que estaba laburando de acá, reponiendo o algo, pero no. Ellos se van a llevar esos Hot Wheels. Hermoso. Hace 2 semanas estamos recorriendo Estados Unidos y no logramos conseguir el termo Stanley, que dicen que están en los Walmart, están en los Target. La verdad que no lo conseguimos. Está acá el mundo de los termos, pero no hay Stanley, que lo queríamos comprar acá en Estados Unidos porque dicen que sale más barato, pero no lo encontramos. Y efectivamente lo que hay es desabastecimiento de termo Stanley porque acá están, pero no hay.
podemos ver que salen 25, 27 y 36. Mira, ¿Qué? sección de minis. No, muy loco. Protectores solares para la cara en formato mini, protección 70, 2,28. Esto sí es más barato que en Argentina, así que se vienen con mamita. Todo sale muy barato porque es mini. Mechi se emocionó con la sección de minis. Es un montón, mira, 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 mira. Toda esta góndola son cosas chiquititas que también, como nosotros vinimos con valija de mano, no vamos a despachar, nos viene muy bien para llevarnos alguna de estas cositas porque lo podemos llevar arriba del avión. Amigos y amigas, si hasta acá llega este video de supermercado, nos encanta hacer este tipo de videos. Siempre vemos estos videos en otros youtubers y nos fascina ver las diferencias de productos y las diferencias de precios a lo largo de todo el mundo. Y no olviden que pueden buscarnos en todas las redes como @viendoquepinta. Tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos Threads, tenemos todo. Y déjanos en comentarios si te gustó el video, si te pareció caro, barato y si nos faltó mostrar algún producto. Y suscríbete y no olvides darle a la campanita para que te avise cuando hay nuevo video. Entonces suscríbete. A ver qué pinta.